Bienvenidos a todos. Buenos días. Vamos a seguir viendo Romanos, capítulo 10. Y según la tradición judía, uno de los discípulos del apóstol Juan, que dice en Juan 13, el cual Jesús amaba, fue un hombre, se llamaba Policarpo. Dice que Juan lo nombró obispo en Esmirna, una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Entre los años 150 y 160 después de Cristo, Policarpo fue arrestado y fue retado a negar su fe en Cristo. Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Así lo llevaron a la hoguera, sin resistencia de parte de Policarpo, y murió por no negar su fe en su Señor Jesucristo. ¿Sostendrías tu fe en Cristo en medio de un ambiente hostil? Veremos qué nos dice la Biblia acerca de esto hoy. Entonces, como dije, seguimos estudiando el libro de Romanos. Empezamos en el capítulo 10 hace 2 semanas. El tema del libro de Romanos se encuentra en el primer capítulo, versículo 16-17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el evangelio, o sea, las buenas nuevas que explican cómo una persona puede tener la vida eterna, es para todos, los judíos y los gentiles. Los no judíos, de la manera de obtenerla es por la fe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Entonces, por tratar de ser la mejor persona que podamos, de hacer cosas que pensamos que agradan a Dios, no nos dan entrada al cielo. Estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y Pablo explica que en este libro, que si creemos por la fe, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona y somos justificados, o sea, declarados justos ante los ojos de Dios, y tenemos entrada al cielo. Pero esa es la única manera. En Romanos 2, 28 y 29, Pablo escribe así acerca de la circuncisión y la ley de Moisés. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, aquí está, no en letra, no según la ley. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión era la marca de más orgullo para un judío. Pero Pablo está diciendo, solo porque naciste judío, fuiste circuncidado y sigues la ley de Moisés, no significa que eres un judío verdadero. Esas cosas nada más son cosas externas. Lo que hace un judío verdadero es un cambio de corazón, una circuncisión de corazón. ¿Qué significa? Que el pecado y la maldad son quitados y esto se refleja en una vida cambiada, en un estilo de vida diferente. Así que, después de leer estas declaraciones, los judíos estaban pensando como, ¿por qué? Porque la circuncisión no vale nada.
¿Y por qué seguir la ley no nos salva? ¿No somos el pueblo escogido de Dios? ¿No cuenta para nada? Qué decepción para ellos, ¿no? En el capítulo 9 vemos el desarrollo de las respuestas a esas preguntas abordando el tema de la elección de Dios, que fue, aunque fueran el pueblo de Dios como una nación, nada más un remanente fue salvo. Como dice en Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Estamos hablando de un pueblo de entre 2 y 2,5 millones de personas. Pero dice, tan solo el remanente será salvo. Entonces en el capítulo 10 vimos que el pueblo de Dios rechazó a Jesús como su Mesías y no creyeron en él para la salvación. Y hace 2 semanas vimos que los judíos trataban de establecer su propia manera de obtener la salvación. Y significa que trataron de seguir todas las 613 leyes de la ley de Moisés. Y podemos pensar, ¿cómo se les ocurrió hacer tal cosa? Pero nosotros nos hemos encontrado en la misma situación. Pensamos que por cumplir o hacer ciertas cosas buenas, somos merecedores de la salvación. ¿O qué piensas? Los judíos sabían que los profetas mandó Dios a ellos, sabían. Muchísimos memorizaron las escrituras que tenían, pero no les sirvió de nada. No es por buenas obras, es por la fe en Cristo al que rechazaron. ¿Ya has rechazado a Cristo pensando que solo por fe suena muy fácil? Que debe haber algo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna. Pues tal vez tu situación se parece mucho a esto de los judíos. Entonces, hace 2 semanas terminamos nuestro estudio en el versículo 7 de Romanos 10. Entonces, hoy estudiaremos nada más 4 versículos. Y Pablo usa 2 palabras claves en estos versículos. Uno es boca y otro es corazón. Entonces, vamos a ver a través de esos versículos. Entonces, leeremos Romanos 10, 8 al 11. Romanos 10, 8 al 11. Y dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Entonces vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por ese tiempo de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú me enseñaste preparando esto. Y pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, porque hay cosas muy difíciles de entender, muy profundos. Y pido, Señor, que tú nos ayudes a entender esas cosas. Gracias por cada persona que está aquí, que están viendo en línea. Y pedimos, Señor, por un tiempo de enseñanza para que podamos saber más de ti y conocerte mejor. Gracias, Señor. Ponemos ese tiempo en las manos de Dios. Tu santo nombre. Amén. Antes de ver el versículo 8, tenemos que ver el contexto de los 2 versículos anteriores que vimos hace 2 semanas. Entonces, dice Romanos 10, 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está citando Deuteronomio 30, versículos 12 y 13, en esos dos versículos. Quiere decir que para obtener la salvación por medio de Cristo, no es necesario hacer tanto esfuerzo como para subir al cielo, o también para descender al abismo. ¿Por qué lo hace tan difícil? Nada más tienes que poner tu fe en Él y serás salvo, y es tan fácil. No hay necesidad de hacerlo complicado. Ahora, leemos el versículo 8. ¿Mas qué dice? ¿A quién o a qué se refiere con esto? ¿Qué dice? Pues desde el versículo 6 leemos que se refiere a lo que dice la justicia que es por la fe. ¿Okay? En cuanto a la justicia que es por la fe, entonces, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Esas dos palabras claves. En tu boca y en tu corazón. Hasta ahí. Que Pablo cita Deuteronomio 30, versículo 14, sigue el mismo pasaje. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumples. Moisés dijo a los israelitas que sabían todo lo que necesitaban para cumplir la ley de Dios. Estaba cerca de ellos, y estaba en sus bocas y sus corazones. Un pasaje que leímos el domingo pasado para empezar el servicio fue Deuteronomio 6, 4 al 9. Y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué necesitan hacer con esto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y serán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Crees que lo repitieron a los hijos? Creo que sí, hasta la fecha sigue haciéndolo. ¿Pero en qué forma? Yo sé que los mexicanos cantan el himno nacional en las escuelas cada lunes, ¿verdad? Pero ¿lo entienden? Creo que muchos no. Solo es una costumbre. Pues de la misma manera, esas palabras de Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios que de todo corazón, era solo eso. Una repetición, una costumbre, pero Dios no tenía sus corazones. Solo eran palabras memorizadas que formaban parte de su vida. En Mateo 7, leemos unos versículos de personas que eran muy religiosos, pero cuando llegaron ante Jesús para entrar en el cielo, fueron decepcionadas. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé una cosa tan triste, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver en el resto de este sermón cómo puedes estar seguro que entrarás al cielo. Puedes ser una buena persona, puedes hacer todas las cosas que pide a Dios, pero cuando llegues a tiempo de juicio, digo, nunca te conocí. Pues terminamos el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo y sus compañeros predicaron la palabra de fe, o sea,
el mensaje de la salvación. Significa que la salvación se obtiene por creer en Jesús como el Salvador. Y no por hacer tu mejor esfuerzo como subir al cielo o descender al abismo para encontrarlo. Está cerca de ti. Es lo mismo que predicamos aquí. Cada domingo, cada estudio durante la semana, estamos explicando el Evangelio, ofreciendo a cualquier persona conectada en las personas presentes aquí la oportunidad de poner su fe en Jesucristo. Yo lo explico otra vez. Según Romanos 3:23, todos estamos separados de Dios y vamos al infierno a morir. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya cantamos esto. Pero Efesios 2:8-9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y fíjense en esto, no por obras para que nadie gloríe. Esos versículos explican que la salvación se obtiene nada más por la fe. Si una persona pudiera hacer buenas obras para entrar en el cielo, entonces pudiera jactarse por sus esfuerzos. Pero dice que la salvación no se obtiene por obras, sino únicamente por la fe en Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, murió en la cruz hace 2000 años. Llevó tus pecados y mis pecados sobre él en la cruz. Y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Dios aceptó la vida perfecta de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz. Y si tú crees que en su Hijo, Dios acredita a tu cuenta la vida perfecta de su Hijo Jesús. Ya tienes la entrada al cielo. Puedes tomar esa decisión en donde estés. Esa decisión más importante de tu vida. Ese era el evangelio que Pablo predicaba y lo que nosotros predicamos hoy. ¿Y lo has oído tantas veces que lo sabes de memoria? Qué bueno. Lo tienes muy cerca, como los judíos lo tenían, pero la pregunta más importante aquí es, ¿has creído en Jesús verdaderamente? ¿Tienes la seguridad de que eres un hijo de Dios? Piénsalo, este fuego es tu eternidad. Si solo lo tienes en mente y lo puedes repetir de memoria, no te sirve de nada. Ahora, seguimos con los versículos 9 y 10. Y básicamente tiene el mismo mensaje y dicen lo mismo. Versículo 9. Hermanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a cantar esos versículos también. Pablo toma los conceptos de la boca y el corazón que habló en el versículo 8 y los aplica a la salvación. Menciona dos cosas aquí. Confesión con la boca y creer en tu corazón. Suena como fuera del orden, ¿verdad? Primero crees en tu corazón, después confiesas con tu boca. La razón es que Pablo está siguiendo el orden de Moisés que escribió en Deuteronomio 30. Entonces en el versículo 10 los pone en su orden lógico. Primero con el corazón se cree y segundo con la boca se confiesa. Pues vamos a ver en orden como Pablo lo escribió. Primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con la declaración de uno. Entonces, ¿cuál es la misma cosa?
por la declaración que debemos estar de acuerdo en este versículo, que Jesús es el Señor. La palabra Señor significa poder y autoridad absoluta. El comentarista Mounce dice, principalmente significa que la autoridad de Jesús es absoluta, ilimitada y universal. Aquellos que vienen a Cristo por la fe están reconociendo que se han puesto enteramente y sin reservas bajo su autoridad para llevar a cabo sin titubeo cualquier cosa que Él elija que hagan. ¿Eso pasa inmediatamente cuando una persona pone su fe en Jesús? A veces sí. Como vimos en el estudio de Hechos el viernes con los varones. Saulo iba en camino a Damasco para arrestar y arrastrar creyentes a Jerusalén y encarcelarlos. De repente Jesús se le apareció y Pablo se cayó de frente y las primeras palabras que dijo Pablo en Hechos 9:6 fueron, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya Pablo estaba bajo su autoridad de Jesús para hacer lo que él pedía y lo hacía. Como vemos en el libro de Hechos y todos los libros que escribió. Y a veces lleva un buen tiempo para llegar al punto de darnos cuenta que Dios tiene todo el control de todas las cosas y que lo mejor es dejar nuestras vidas en sus manos y obedecer lo que nos pide. Hay tantos versículos que hablan que Jesús es soberano y todas las cosas están sujetas a Él. Colosenses 1, 16, 17. Pablo escribe, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Hay alguna duda que Jesús es soberano? Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Básicamente no hay nada más que decir con eso, ¿verdad? Debemos confesar con nuestras bocas que Él es soberano. Jesús nos salvó cuando murió en la cruz y llevó nuestros pecados sobre Él. Y ahora vivimos bajo su autoridad. Y vivimos nuestras vidas para agradarle a Él. Estamos confesando con nuestras bocas que Cristo nos salvó. Y ya vivimos bajo su autoridad y tratamos de hacer las cosas que agradan a Él. Traducido a estos tiempos de redes sociales, sería como publicar. Pero no en mi estado y en mi perfil, sino en mi vida, quien es mi Señor, quien gobierna mi vida. Policarpo lo hizo frente a un peligro de muerte. No dudó, no negó a Cristo. ¿Y nosotros? Todos somos humanos y como el discípulo Pedro, podemos fallar en este aspecto, ¿verdad? ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de hablar a otros de Cristo con mi boca y confesar que Cristo murió en lugar de mí en la cruz? Y ahora soy un seguidor de Él, pero me quedo callado. En Mateo 26 leemos de Pedro, la noche que Jesús fue juzgado injustamente para ser crucificado. Tuvo 3 oportunidades de confesar que era un discípulo de Jesús y lo negó las 3 veces. En los versículos 70 y 72 de Mateo 26 dicen que negó de asociarse con Cristo. No lo conozco. La tercera vez, en versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco el hombre. Enseguida cantó el gallo
Y después salió y lloró amargamente, en versículo 75. Damos gracias a Dios que después de su resurrección, Jesús le perdonó y lo restauró. Cuando tuvo la oportunidad de confesarlo en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro lo hizo abiertamente, sin vergüenza, y siguió haciéndolo por el resto de su vida, hasta fue crucificado de cabeza por no negar su fe. Pidió ser crucificado de cabeza porque dijo que no era digno de ser crucificado como Cristo fue. Y unos versículos en Mateo 10, 32, 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos están hablando de personas que nunca confesarán a Jesús, el Señor, en su vida. Negarán a Jesús hasta el último respiro. Cuando llegue el día de ser juzgados por sus pecados, van a ser echados en el lago de fuego para un castigo eterno. Ahora, si eres hijo o hija de Dios, confieses a todos a tu alrededor que eres seguidor de Cristo, ¿le das tu lealtad? Si no le has confesado delante de los hombres, pide perdón. Él te perdona y puede ayudarte la próxima vez que tengas una oportunidad. Quedarse callado no es la única forma de no confesar que Jesús es el Señor. Hay personas que sí lo dicen de palabra, pero su vida es un desastre. Hablan groserías, doble sentido, viven su vida como si no hubieran creído en Cristo. No se sabe si verdaderamente es un hijo de Dios. Pablo escribió en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es muy probable que personas así nunca creyeron en Jesús verdaderamente de corazón, pero eso no nos toca a nosotros definirlo, sino a Dios, que es el único que sabe. De nuevo regresamos a Romanos 10, versículo 9. Pablo dice que tenemos que creer una cosa para ser salvos. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Antes de confesar que Jesús es el Señor, todo ser soberano, y que vivimos bajo su autoridad, tenemos que creer en nuestros corazones que Dios le levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué debemos creer en nuestros corazones este hecho? Nuestra salvación fue lograda cuando Jesús murió en la cruz y llevó nuestros pecados sobre él. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, la vida perfecta de Jesús fue acreditada a nuestra cuenta y nos da el derecho de entrar en el cielo cuando muramos, o si Cristo viene por su iglesia primero. Puede venir antes de terminar este servicio. ¿Has puesto tu fe en él? Y John MacArthur lo explica así. La resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio. Creer en ella es necesaria para la salvación porque demostró que Cristo es quien proclamó ser y que el Padre había aceptado su sacrificio en lugar de los pecadores. Sin la resurrección no hay salvación. Predicador Stephen J. Cole dice, Dios resucitó a Jesús corporalmente de entre los muertos, mostrando así que aceptó la muerte de Jesús como una ofrenda satisfactoria. La resurrección fue la evidencia de que la muerte de Cristo logró su propósito. Si Jesús murió y no se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido como cualquier otra persona que hubiera muerto.
Pero cuando resucitó, fue el sello de aprobación de Dios Padre que su sacrificio por los pecados del mundo fue aceptado. Ahora, en el versículo 10 se repite lo que acaba de explicar, pero en un orden diferente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es difícil determinar, y todos los comentaristas no están de acuerdo, si Pablo está diciendo que la confesión con la boca es un requisito igual que creer en el corazón para obtener la salvación. La mayoría dice que no es igual, es lo que Gerardo y yo queremos, sino la confesión va a ser el resultado de creer. Cuando una persona realmente cree en algo, quiere compartirlo con los demás. Entonces, cuando una persona nace de nuevo genuinamente, es demasiado bueno para mantenerlo en secreto. Él confiesa a Cristo, es decir, predica a Cristo, habla de Él. Las personas alrededor notan que hay algo diferente y pueden preguntar a ti, ¿qué te pasó? Pues me pasó Cristo, me salvó, me cambió. La Biblia Middleton lo explica así. La confesión no es algo que una persona hace para salvarse. La confesión es algo que hace una persona salva. El resultado de nuestra fe, confesamos que Él es Jesús. Ayer hablé con Gerardo y le pregunté su opinión sobre esta parte. Con la boca se confiesa para salvación. Y tuvo una perspectiva que no había leído en los comentarios que estaba yo usando. La confesión fue importante para los cristianos en Roma debido a la persecución que sufrieron. Bajo el emperador Claudio, los creyentes judíos fueron expulsados de Roma desde los años 49 a 54 después de Cristo. La iglesia en Roma siguió creciendo, pero principalmente con creyentes no judíos, con los gentiles. Los judíos regresaron en el año 54 cuando Claudio murió, pero empezó a reinar un hombre brutal y perverso que se llamaba Nerón. Nerón tuvo un intenso desagrado hacia los cristianos. Pablo escribió el libro de Romanos alrededor de años 57, unos 3 años después que Nerón empezara su reino. La tradición dice que Pablo y Pedro fueron matados por su fe bajo el reino de Nerón. Entonces, cuando llegó la persecución a los cristianos en Roma, Pablo animaba a los judíos y gentiles a no callar que eran seguidores de Cristo. Necesitaba confesar con sus bocas que eran cristianos, pero no lo mencionó como un requisito de la salvación. Los cristianos en Roma podían confesar que eran cristianos como un requisito de la salvación. Entonces, los cristianos en Roma podían confesar que no eran cristianos o callarse o negar la fe para salvar sus vidas. Su fe en ese tiempo fue probada por fuego, como la fe de Policarpo que vimos en el principio. Pues nosotros también pasamos por nuestras propias pruebas de fe, no como ellos que estaban en riesgo de morir, pero sí puede haber rechazado, marginado, burla, etc. Pero si nuestra fe es genuina, pues no dudaremos en confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, para ser salva, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Una persona debe creer. La palabra creer significa considerar que algo es verdadero y por lo tanto digno de confianza de uno.
aceptar algo como verdadero, genuino o real. Si estás viendo esa transmisión o por los que están aquí presentes, ¿consideras que el hecho que Cristo murió en la cruz hace 2000 años en tu lugar y resucitó de la muerte de 3 días después es verdadero y digno de toda tu confianza? Si es así, entonces crees que con el corazón para la justicia. Justicia y salvación son términos intercambiables. MacArthur explica así. La justicia tiene que ver con lo que llegamos a ser. Y la salvación tiene que ver con aquello de lo que escapamos. Lo primero, la justicia, tiene que ver con la vida eterna que recibimos, pero no merecemos. El segundo, la salvación, con el castigo eterno que merecemos, pero no recibimos. También Gerardo me mandó un comentario de Evis Carballosa que dice, quien ha sido declarado justo es totalmente salvo, y aquel que es salvo ha sido declarado justo, sobre la base de la fe en Cristo. Somos salvos o declarados justos por la misma cosa, la fe. Entonces, para resumir, Romanos 10, 9, 10, podemos decir, para obtener la justicia, la salvación, tenemos que creer con el corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. La resurrección fue la aprobación de Dios Padre y que Él aceptó el sacrificio en la cruz de la vida perfecta de su Hijo Jesucristo. Lo acredita en nuestra cuenta. Así tenemos el derecho de ir al cielo cuando muramos. También, si nuestra fe es genuina, entonces no dudaremos en confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Aunque seamos rechazados, marginados o se burlen de nosotros por nuestra fe. Terminamos con el versículo 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Pablo cita la última parte de Isaías 28, 16. El versículo completo dice, por tanto Jehová el Señor dice así, y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿De quién está hablando aquí? Jesús, ¿no? Aquí es donde Pablo cita el versículo 11. El que creyere, no se apresure. No se apresure es diferente de no será avergonzado, como ya dijo en Romanos 10, 11. En los primeros versículos, 6 versículos de Isaías 28, el profeta está pronunciando juicio sobre los 10 tribus que forman la nación de Israel, en el norte de Israel, en Samaria. Empezando con el versículo 7, pronuncia los juicios de Dios sobre las 2 tribus que forman la nación de Judá en el sur, en Jerusalén. Pero los de Judá estaban reaccionando como si no pasara. Vivieron como si no iban a ser afectados por todo lo que se pronunció sobre ellos. No les importaban para nada las profecías de juicio sobre ellos. Con eso Isaías dice en el versículo 16, al cual Pablo está citando, que Jehová ha puesto en Sión algo donde pueden estar seguros cuando vengan los juicios. Una piedra angular es, en su uso literal, con mayor frecuencia se refiere a una gran piedra colocada en los cimientos en la esquina principal de un edificio. Han encontrado en el templo de que Salomón construyó piedras angulares de 11.6 metros de largo y que pesan de más de 100 toneladas. Obviamente esa piedra angular formaba un cimiento estable, ¿verdad?
Isaías dije, Jehová prometió un refugio, un cimiento estable para ellos cuando los juicios vienen sobre ellos. Pero dice que creyere, no se apresura. Si nada más creyeren en esa promesa, entonces no tendrían prisa y podrían tener tranquilidad en medio de todos los juicios que vendrían. Sabemos que nunca creyeron en Él y fueron juzgados. Entonces, regresando a Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pablo aplica esta parte de Isaías 28 a la salvación. Dice, todo aquel, judío y gentil, que creyere en Jesucristo de corazón, no será avergonzado. Isaías profetizó de Jesús como la piedra angular, el camino, cimiento estable, unos 700 años antes de que naciera Jesús. Pablo usa la palabra avergonzada para explicar que el que creyere en Jesús no será decepcionado ni frustrado con la esperanza de ser salvados del juicio venidero que va a pasar en la eternidad en el infierno. No vas a ser decepcionado de poner tu fe en Jesucristo, ni frustrado. Y una vez más hoy, Dios te da la oportunidad de salvación, de confesar con tu boca que Jesús es el Señor y tener la seguridad de que no estarás decepcionado o avergonzado. ¿Creerás en Jesús hoy? Y tú que ya creíste, confesarás con palabras y con hechos delante de todos los que Jesús es tu Señor. ¿Crees que la salvación es algo complicado de obtener? ¿Has creído con el corazón, con la obra, en la obra de Cristo en la cruz para la salvación? ¿Has confesado con tu boca que eres hijo o hija de Dios? ¿Y vives lo que dices? Pues vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por esos versículos en Romanos 10 que pudimos estudiar. Señor, pido que tú uses esto, Señor, algo complicado, profundo, pero pido, Señor, que las personas que están viendo, que están aquí, que entendieron, Señor, que tú abriste sus entendimientos. Y, Señor, quiero, antes de terminar, Señor, dar la oportunidad de una persona que nunca ha puesto su fe en ti. Entonces, si estás aquí presentes o viendo por la transmisión, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en Jesús como tu Salvador? ¿Pusiste tu fe en Él? No es tan complicado. He escuchado 4 o 5 veces en este sermón que Dios murió por ti en la cruz hace 2000 años. Resucitó de la muerte. Fue la aprobación de Dios que aceptó su sacrificio. Y tú puedes tener la justicia de Jesús en tu vida. Entonces, si nunca has aceptado a Cristo, puedes orar conmigo como terminamos esta predicación. Señor, pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y no por obras puedo ganar la salvación, sino por creer en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Ahora, Señor, pido perdón por mis pecados. Sálvame, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.